Se hablaba muchísimo de ellas en la prensa del sector como las mejores empresas del mundo. Lo que llamó la atención de mi colega Claes es el hecho de que en un espacio en cuestión de 18 meses, todas y cada una de ellas desaparecieron de la faz de la Tierra. Luego hubo otra serie de artículos en las mismas publicaciones diciendo lo malo que había sido, lo mala que había sido la gestión de estas empresas, lo cual nos lleva a preguntarnos cómo una buena dirección, unos buenos gestores se convierten en botarates. Digital Equipment, que vendía 250.000 ordenadores a unos márgenes del 45% y tenían aspiraciones de llegar a 500.000 de ordenadores con un margen del 50-60%. Eran gente muy inteligente que al mirar por la ventana podían ver en sus garajes empresarios construyendo sus primeros portátiles, pero habían ido a la escuela de negocios. Y en la escuela de negocios nos enseñan que hay que oír a los mejores clientes. Sus mejores clientes no necesitaban este juguetito. ¿Os acordáis de los primeros Inteles? O de los primeros Intels o los primeros IBMs. Eran pequeñísimos, los teclados. Y si íbamos rápido, teníamos que esperar que el ordenador se pusiera a nuestra altura. Sus clientes no necesitaban este producto y, por tanto, dejaron que la gente del garaje siguiera construyendo ordenadores. Sabemos lo que ocurrió, evidentemente. Sus márgenes se desplomaron y los disruptores empezaron a ganar mercado. Esto nos enseña un par de lecciones muy importantes. La primera es, y me remonto a lo que dije antes, el ritmo de la tecnología es casi siempre va más allá de lo que podemos utilizar, nos supera. Hasta los propietarios de un Lamborghini seguramente no pueden conducirlo a la velocidad a la que puede llegar. Y si lo traduzco en kilómetros, pues en kilómetros la cifra sería impresionante. Y a menos de que conozcan un chico de 12 años, seguramente no podrán acercarse a la capacidad de lo que puede hacer sus máquinas digitales. Solo los niños saben utilizarlos al máximo, con lo cual tenemos muchas máquinas que van más allá de nuestras posibilidades de usarlas. Y cuando estos disruptores, estas primeras empresas o productos se introducen por primera vez, casi siempre son inferiores. O sea que al principio no son demasiado buenos. Este fue uno de los primeros Toyotas que entró en el mercado norteamericano en los 60 y era un coche muy malo. Era barato, era un matal barato que si estabas en el norte ya no servía en 2 años porque ya se estropeaba la carrocería y realmente solo lo compraban las personas que no podían comprarse un coche de verdad porque era muy barato. Y lo mismo sucedió con el televisor de 12 pulgadas en blanco y negro de Sony cuando salió en el 59. Le gustaba a las personas cuyos pisos eran demasiado pequeños para comprar una televisión de verdad que ocupaba el lugar principal del salón. O esos primeros transistores cuando aparecieron en el 55, ¿recuerdan cómo eran? Era como de un libro de bolsillo. El sonido era malísimo, pero la innovación era la portabilidad, la movilidad, porque la gente podía llevarse su radio, irse al parque con los amigos o llevársela a la playa a escuchar rock muy lejos de sus padres. Entonces, esto todo se basaba en más de investigación, en muchísimas industrias para descubrir cuál es el camino qué es lo que hace que empiecen estas empresas disruptivas. En el momento en que hacemos una lista de lo nuevo, al mes ya está obsoleto. Pero si pensamos en las empresas que dominaban el mercado hace 2 días y hacemos una lista de las que disrumpieron esas empresas generalistas y luego vemos las que están empezando a disrumpir estas anteriores. Y mi ejemplo favorito es la industria del cine, donde antes si querías ver una película, pues tenías que ir a un sitio, tenías que desplazarte ahí, comprar tu entrada, sentarte y ver la película. Y luego de repente aparecieron las películas en televisión. Al principio no eran demasiado buenas, la nitidez no era buena, pero por lo menos podías ver la película en casa, sin salir. Y luego llegaron las cintas de vídeo y podías ir a los videoclubs como Blockbuster
software y sacar un vídeo de alta calidad y verlo en casa. Y luego llegaron los DVD, que son de más calidad aún, y luego los Netflix, que simplemente lo envían a tu casa a un precio muy bajo, y ahora ellos mismos se están disruptiendo, puesto que ahora se puede hacer un streaming de vídeos. Pues todo esto lo vemos en todas partes, también con las cámaras. Piensen cuántas cosas han sucedido desde que salió la primera cámara fotográfica y qué sucedió cuando cambiaron las cosas y las cámaras se convirtieron en cámaras digitales. Varias cosas suceden cuando hay una disrupción y cosas además que se pueden predecir. Una de ellas es una descentralización masiva y no hay mejor ejemplo de ello de lo que pasó con la industria de los ordenadores. Empezamos con los mainframes, luego pasamos a los minis, que realmente no eran muy minis porque tenían el tamaño de este podio, pero era posible tener uno en todos los departamentos de las grandes empresas. Luego pasamos a los PCs y a todos los ingenieros de esa empresa podían tener uno. Y luego ya estamos en este mundo loco de los dispositivos de mano y los portátiles que te los puedes llevar a todas partes. Así que la descentralización casi siempre se produce como resultado de la disrupción. Otra cosa que casi siempre sucede también es que alguien cambia el juego. Solo han pasado 20 años desde que se consideraba una maravillosa innovación el pedir un teléfono de color, que no fuese negro. Y también en vez de, y también cambió el dial, ya podías darle a los botoncitos y además ya si eras muy sofisticado podías tener un cable que se enrollaba. Pues los disruptores casi siempre crean productos que cambian el juego. Y otra cosa que pasa es una desintermediación masiva. ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Pues hay por todas partes. Por ejemplo, ya no hay que llamar a la operadora y que la operadora nos marque el número que queremos, lo hacemos nosotros mismos. Ahora las transacciones financieras ya no tienes que hacerlas en el banco haciendo cola para llegar al cajero, ahora ya lo puedes hacer todo en línea y si quieres mandar un mensaje, antes había que escribirlo en una carta, meterlo en el sobre, ponerle un sello, meterlo en el buzón, eso ya no es necesario. Y ahora también en las gasolineras uno mismo es de autoservicio, ya no necesitas a un empleado que te ayude. Y podría seguir dando más ejemplos. Por ejemplo, ahora los billetes los compramos en línea, nosotros mismos imprimimos nuestro billete, etcétera. Hay muchísimos ejemplos de lo que puede hacer la disrupción y la gente escucha esto con mucha atención y luego casi siempre dice, y si no lo dicen, lo piensan. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la educación, con la escuela? Sí, entiendo lo que estás diciendo sobre lo que sucede en la innovación disruptiva en una industria, pero ¿qué tiene esto que ver con la escuela? Eso es distinto y aunque me obligas a pensar en el colegio como una industria, son distintos los colegios. Y yo digo, por supuesto que lo son. Más que cualquier otra empresa o cualquier otra industria, los colegios como una industria está envuelta en política, no hay duda alguna. Los colegios están bajo estrés porque tienen pocos recursos para funcionar, pero ese es el principal problema. El principal problema tiene que ver con lo que nos contaba Mark, y es que el modelo operativo para el sector de la educación ya no está en línea con la realidad del siglo XX, ya no está alineado con el siglo XXI. Si vemos cómo se organizan las aulas en la mayoría de los colegios del mundo, si uno entra al aula, pues pensaríamos que el conocimiento es algo muy escaso.